Hola, seguimos con Pisco, el espíritu del Perú, o por qué decimos que el Pisco es el espíritu del Perú. Esta es la parte 22 de esta serie que estamos realizando. En este caso vamos a tocar el tema de Piscos Torontel. Tuvimos una cata en Noches de Cata o la Asociación Peruana de Catadores ahora en junio y catamos 7 muestras de 7 u 8 muestras de piscos toronteles. Lo interesante es un detalle que quería comentarles, ¿no? Estando en la cata, estando en plena cata, se me acercó la sommelier que nos ayuda y nos apoya en el servicio, ¿no? Que excelente, además le agradezco enormemente a Mirna por el trabajo que hace con nosotros. Y se me acerca en un momento y me dice, ¿sabes qué? Me dice, hay tres muestras, hay tres muestras que son iguales, me dice, totalmente iguales. Entonces yo le digo, perfecto, le digo, será motivo para que estos catadores nos demuestren sus habilidades, qué tanto están entrenados, qué tanto saben de lo que están realizando, lo que están evaluando en este caso, ¿no? Así que, ¿no? Perfecto, hay que, no le digas tú a nadie, deja nomás que corra la cata, ¿no? Entonces, de los 7 piscos, habían 3, ¿no? Que además resultaron ser ganadores. ¿Ah? Los 3 resultaron ser ganadores. Son 3 cérvulos: 91,67, 90 y 88,40. Yo le puse el mayor puntaje, en mi caso, a un Brujas de Cayango, que le puse 89 puntos. A los cérvulos le puse 87, 87 y 80. ¿Por qué? ¿Por qué a uno con tantas diferencias? Yo pienso de que hay un tema de cansancio, puede ser de cansancio de mis sentidos, o puede ser el apuro, ¿no? Por querer, a veces quiere uno terminar, porque tiene la sala de cata, no es la sala de cata de uno, sino de alguna manera no la alquilan. Entonces hay un tema también, puede ser eso, puede ser que alguien me distrajo, realmente no recuerdo en este momento, pero lo cierto es que yo le pongo 80 puntos al tercer cérvulo, que es el que menos puntaje tiene, porque indudablemente debo haber apoyado yo a que tenga menos puntaje. Sin embargo, a los otros dos les pongo 87 puntos. A los dos les pongo 87 puntos. Y no es el segundo, es el tercero. O sea, hay un segundo primero, que es un pisco golden, y después viene, perdón, es el cuarto. O sea, es el primero y el cuarto, ¿no? A los que yo le pongo 87. O sea que hay diferencias, ¿no? Digamos, de piscos entre esos piscos. Son cosas que ocurren en la cata, ese es el desafío, es hasta cierto punto, es un desafío, ¿no? El poder saber diferenciar si tenemos piscos iguales o no. Pueden ser muy similares, pero iguales, eso es lo que hay que ver en la cata, si es que logramos nosotros de alguna manera percibir que esos piscos son iguales, es algo difícil. Ahora, puede ocurrir que estos piscos, si bien es cierto, son iguales, pero son de diferentes lotes. Porque recuerden que el pisco tiene una destilación discontinua. Eso significa que se destila por batches, o sea, por lotes, ¿no? Se hace un lote, se termina el lote, se limpia el alambique, se vuelve a llenar y se vuelve a hacer otro lote. O sea, es por lote. Entonces puede haber un pisco que tenga diferente lote y sea del mismo año. Correcto, eso puede pasar. En este caso no fue así. Los 3 piscos habían ganado en Simbe, ¿no? Por lo tanto eran del mismo lote, lo que podemos deducir. No aparece en etiqueta, o sea, en etiqueta no aparece el número de lote, o sea, que pueda de alguna manera asegurar lo que yo estoy diciendo. Pero, de acuerdo, haber ganado la medalla de plata en Simbe puede significar que sea el mismo lote, ¿no? Debo deducir eso, ¿correcto? Entonces, es interesante ese tema, ¿no? Porque al final de cuentas la cata ciega no nos permite jugar con las muestras como quisiéramos. Es simplemente nuestra percepción lo más, digamos, objetiva que se puede, ¿no? Siendo subjetiva y hedonística, ¿no? Pero que tengamos digamos, un puntaje similar entre piscos es importante, ¿no? Ese cérvulo tuvo 91,67, el más alto de la noche, tuvo 90
¿no? Que es el segundo más alto de la noche, y 88.40, que es el tercero más alto de la noche, ¿no? Interesante ese tema. Bueno, tengo acá el Bruja de Cayango, que ese día yo le di el mayor puntaje, 89 puntos, límpido, incoloro y brillante, siempre sin ninguna partícula en suspensión. Vamos a la primera olfacción. Bueno, aquí nos está mostrando su tipicidad este torontel, ¿no? Esas sensaciones, esos aromas a flores blancas, a azahares, ¿no? Esos recuerdos a azahares. Un ligero dulzor, cítricos, la lima, la naranja, pasas, algo de pasas rubias. O sea, empieza a mostrarnos toda su elegancia, ¿no? Vamos a boca. Cálido, calienta la boca, nos envuelve, persistencia media larga, se sostiene en el tiempo. Acuérdense de que un destilado debe sostenerse en el tiempo. Cuenten hasta 20, ¿no? 1, 2, 3, hasta 20. Y se mantiene sabroso, invita a seguir tomando. La boca me la envuelve de un cítrico delicioso. Realmente el pisco está bien, está muy bien, la verdad que sí, está muy bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó y les gusta el tema, pulgar para arriba. Si les interesa seguir recibiendo esta información, la campanita, en el YouTube van a encontrar la campanita por si acaso. Siempre con responsabilidad. Bueno, los toronteles que estuvieron esa noche, todos prácticamente estuvieron buenos. Hubo un Brujas de Cayango que no obtuvo puntaje. Ojo con eso también. Un pisco diferente nos encontramos. Por lo tanto, no obtuvo el puntaje que obtuvo el pisco, este Brujas de Cayango. Eso también nos está indicando de que no necesariamente para todos los dos piscos Brujas de Cayango estaban en buenas condiciones, no eran iguales, ¿no? Son cosas que pasan en la cata, que como les digo, es lo fascinante de la cata y bueno, lo que más me fascina, por lo menos a mí. En la cata no hay absolutos, todo se discute, acuérdense de eso. Entonces, pulgar para arriba, la campanita en el YouTube si les interesa recibir más información sobre esto, siempre con responsabilidad. Estamos en contacto. Chao, hasta la próxima. Chao.